from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y por supuesto de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Madrid, estamos en Torre Emperador, hoy juego en casa, estamos en las oficinas de Trend Micro, por extensión las oficinas de Trend Research. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con mi querido compañero David Sancho. Sin duda alguna, uno de los principales especialistas a nivel mundial en cibercrimen e inteligencia. No en vano, colabora habitualmente con Naciones Unidas, Interpol, Europol, FBI y otros organismos. Vamos a hablar de hacktivismo y otras maldades. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Tenemos hoy una conserva de las que a mí me gustan, porque ante todo, bueno, primero ahora se va a presentar él, pero estamos con David Sancho, que es compañero y amigo, nos conocemos desde hace ya 7-8 años aquí en Trend Micro. Como siempre ya digo que no voy a hablar nada de Trend Micro, pero me interesaba mucho poder entrevistar o tener esta conversación entre amigos, esta conserva con David, porque vais a entender rápidamente que tiene cosas muy interesantes que contarnos, además de una vis muy didáctica, siempre lo explica todo en un lenguaje muy entendible. Eso casa perfectamente con Conservas Guillén, ese formato entendible y coloquial que nos gusta explicar la tecnología y la ciberseguridad. David, bienvenido a Conservas Guillén y muchas gracias por compartir esta media hora con nosotros, con los oyentes. Muchas gracias a ti. ¿Quién es David Sancho? Para aquellos que no te conozcan, que habrá gente que seguramente no te conozca. ¿Quién es David? Soy un investigador senior y estoy siempre trabajando en el ámbito de ataques y de cibercrimen. Es decir, que en mi departamento siempre miramos a ver qué tipo de ataques están ocurriendo a día de hoy para intentar ver venir los que van a suceder en el futuro. Entonces, yo siempre estoy en el ámbito de cibercrimen. Cómo atacan los criminales, qué tipo de estrategias utilizan y cómo evolucionan esas estrategias para ver qué es lo que va a venir el día de mañana. Obviamente, si conocemos cómo trabaja el cibercrimen, podemos también compartir esa inteligencia con cuerpos y fuerzas del Estado, con grupos policiales, luego hablaremos con más detalle, pero si conocemos qué está haciendo el cibercrimen, podemos anticiparnos o podemos hacer contrainteligencia, contrarrestar ese tipo de ataques, ¿no? Bueno, es la base, ¿no? Si no sabes lo que está ocurriendo hoy, mal vas a poder predecir lo que va a ocurrir mañana. Claramente. Y luego, para conocer mejor al invitado, al enlatado del día, a mí ya sabes que me gusta hacer 3 preguntas más de carácter personal. Primero, nos sirve mejor conocer al invitado y además también a mí me sirve para soltarnos un poco y romper un poco el hielo. ¿Una ciudad? Londres. Londres. No eres el primero que dice Londres. No ha salido y saldrá más adelante porque sabes que yo voy grabando programas y los voy metiendo en la despensa y los voy colocando o los voy liberando según la actualidad manda, y Ofelia Tejerina, hago spoiler, ya dijo que una de sus ciudades favoritas era Londres, porque es una ciudad donde se puede perder siendo anónima y además es muy cambiante, muy líquida, ¿no? Una ciudad muy viva, ¿no? muy moderna en ese aspecto. Es muy bonita. Una vez, siempre suelo ir cuando está con niebla y tal, la ves una ciudad gris, pero alguna vez he ido en julio, en mayo, y es preciosa. Cuando la ves con colores, es una ciudad muy bonita realmente, además es muy dinámica, a mí me gusta. Londres en primavera, verano, si tienes buen tiempo con el clima, que sí, no es fácil, es maravilloso. Lo difícil es el clima, efectivamente. Y luego, ¿una comida? Pues te diría una hamburguesa del Five Guys. Ahí. Bueno, sé que también te gusta mucho Estados Unidos y viajas mucho y especialmente Nueva York. Ahí también hay sitios de hamburguesas maravillosos. Espectaculares, sí, señor. ¿Y una afición? ¿Algo que te gusta hacer para oxigenar la mente? Pues levantar pesas, fíjate lo que te digo. Bueno, además me consta que tú le pegas fuerte. Sí. Si no le conocéis, buscar en Google David Sancho y vas a ver que es un tipo fuerte, que además se cuida y
y sé que además te cuidas no solamente el ejercicio, sino también la alimentación y todo lo que eso Lo lleva. intentamos lo más que podemos. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a hablar del tema principal del día, David. Me interesa mucho eso que comentabas, ¿no? De cómo nos adelantamos o cómo estáis desde el equipo de investigación. Tú eres uno de los investigadores seniors dentro de Trend Micro Research, adelantándonos para saber qué está haciendo el cibercrimen. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando dibujo el contexto de ciberseguridad del 23, del 24, lo primero que suelo decir es que la situación geopolítica, la polarización geopolítica, la política de bloques está transformando claramente cómo los ataques están siendo ejecutados. Históricamente los ataques buscaban un rédito exclusivamente económico, dinero mueve dinero, ataques ransom, múltiple extorsión, etc. Pero hemos visto cómo los nuevos conflictos globales están provocando nuevas tendencias de ataques criminales que ya no solamente atacan a las organizaciones, a las empresas o a las instituciones con un objetivo de conseguir un rédito económico, sino también para hacer el mal, para hacer daño, para hacer denegación de servicio, para intentar atacar o tumbar infraestructuras críticas, servicios esenciales. Esto es, te la estoy dejando votando para hablar de los conceptos que tú estás un poco dibujando en los últimos informes con los que estás colaborando, con Naciones Unidas, Europol, Interpol. Eso es. Y últimamente hemos estado colaborando con las Naciones Unidas en temas de hacktivismo y esto siempre ha existido. O sea, realmente siempre ha habido atacantes que tenían un perfil mucho más político, que lo que querían era pues, reivindicar cualquier opinión política o incluso pues, quejarse o atacar a gente con ideas políticamente opuestas, ¿no? Entonces, el perfil del ataque es completamente diferente, porque no estamos hablando de cibercrimen per se, o sea, no quieren dinero, sino lo que quieren es o arruinar la reputación de alguien o afectarles de alguna manera que hagan, que les haga ver mal, ¿no? que les hagan, que parezca que son unos chapuzas. Entonces, el perfil del ataque es totalmente diferente, hay mucho menos ransomware, por ejemplo, hay cierto elemento de ransomware ahí, o sea, no lo voy a descontar, si quieres te cuento luego el qué y el cómo. Pero principalmente estamos hablando de ataques de denegación de servicio, o sea, que le tiran la web. Estamos hablando de cada vez más... la denegación de servicio es muy sencilla, porque la denegación de servicio al final, pues coges a un montón de voluntarios, les pones una herramientita que lo que hace es mandar paquetes a mansalva, y entonces, cuantos más de estos mejor, y dices, oh, bueno, oye, el día tal, a tal hora de tal, apuntar vuestra herramienta a la web tal. Y entonces, con tropecientos mil voluntarios, pum, te cargas la web. Y la puedes dejar abajo tanto tiempo como quieras. O sea, no es difícil, ¿no? Son ataques muy sencillos de realizar. Lo que estamos viendo es que cada vez más hackers se están apuntando a la ideología que sea, ¿no? A la ideología del día, y entonces lo que hacen es entrar en la web, robar datos, y entonces sacan un montón de datos de la web. Entonces estamos hablando pues, de que a lo mejor es una web gubernamental, porque resulta que el gobierno pues, ha dicho que no sé qué con Israel o contra Israel, y entonces si tú estás en favor o en contra del tema, pues roban un montón de datos y dicen, mira, estos son los datos que hemos robado del gobierno, del ministro, del no sé qué. Pum, ahí están los datos. Entonces te puedes encontrar datos personales de ciudadanos, te puedes encontrar con, por ejemplo, elementos dentro de la red, pues toda la configuración de red, cómo están distribuidos los servidores, o sea, un mapa de toda la red del ministerio de turno. Eso se está viendo cada vez más. Y eso ya no estamos hablando de voluntarios con ganas de... No, estos son hackers que sucede que están alineados ideológicamente con el grupo en concreto. Estamos viendo también ataques de defacement. Con lo mismo, ¿no? Pues ¿Qué es defacement? Porque mira, claro, el defacement es entrar en la web y entonces sustituir las páginas por páginas que tengan pues, contenido político, ¿no? Esto ha sido hackeado por pro-Gaza, lo que quieras, sí. ¿No? Ese tipo de elemento. Entonces, esos tres elementos, el defacement, el hackeo con robo de datos y la denegación de servicios son el principal modus operandi, aunque no son los únicos. Estamos viendo también, por ejemplo, que están entrando o intentando entrar en cosas de infraestructura crítica. Sí. Entonces, la infraestructura crítica ahí, cuidadito, ¿no? Por ejemplo, hubo un ataque en el que gente que estaba en contra de Israel
dijo que iba a entrar en todas las infraestructuras críticas que utilizaran software y hardware vendido por Israel. O sea, que acabaron atacando a un montón de gente, cosas de infraestructura crítica que ni siquiera estaban alineadas políticamente. Lo único que sucedía es que habían comprado ese equipamiento a Israel. Con lo cual, claro, tienes un montón de gente que está siendo atacada solamente por el hecho de tener un software hecho en Israel. Al final es una herramienta más de manipulación política, de polarización. Estamos viendo, como bien lo decías antes, ¿no? Siempre ha habido campañas de propaganda, siempre ha habido campañas de desinformación, de intentar dañar la reputación, la imagen de un grupo, un país o un bloque. Pero es cierto que la tecnología ahora está acelerando y haciendo mucho más sencillo ese tipo de actividades, ¿no? Que, como bien decías, no es un fraude, no es cibercrimen, no es un delito tecnológico. Bueno, es delito, pero no es cibercrimen. Claro, no es cibercrimen, porque el cibercrimen tiene un elemento de dinero. O sea, al final están intentando defraudar a alguien, sacar dinero de alguna manera para nutrirse ellos, ¿no? Existe cierto overlap, o sea, sí que hay un elemento de cibercrimen aquí, porque estamos viendo que varios de estos grupos, sobre todo los grupos grandes, necesitan dinero. O sea, al final son como ONGs a la inversa, ¿no? Sí. O sea, pero que no tienen ningún elemento de sacar dinero. No un profit, pero tienen que tener financiación. Claro. Y esa financiación seguramente venga de la reventa de... Claro, entonces hemos visto un par de grupos que lo que han hecho es crear unas sistemas de afiliación de ransomware. Crean un ransomware, cualquiera se puede afiliar, entonces todo el dinero que saquen del ransom va para la causa. Es una especie de Robin Hood a la inversa, ¿no? O sea, ataco porque creo en tal, y entonces todo el dinero que saque va para nuestras arcas para poder seguir financiando nuestros ataques políticos. Con lo cual tenemos, por un lado, cibercrimen, porque están financiando una actividad delictiva, porque es cierto que luego están haciendo ataques contra servicios esenciales, están robando información, con lo que eso conlleva, no solamente desde el punto de vista de la protección de la información de carácter personal, sino que además están atacando infraestructuras críticas. Entonces tenemos esa mezcla de cibercrimen y de hacktivismo, ¿no? El cibercrimen para financiar la causa, o las causas, porque habrá tantas causas como seguramente conflictos globales podamos identificar, no hace falta nombrarnos, encender un día la televisión, en telediario, vamos a ver... Pero es curioso como estamos viendo dos polos opuestos que es muy claro por a dónde van, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, en el conflicto Ucrania-Rusia, cómo se polarizan, y vas con Ucrania o vas con Rusia. Sí. Y el otro es Gaza-Israel, entonces vas con Gaza o vas con Israel. Entonces, es curioso esto, pero estamos viendo que según el grupo sea de izquierdas o de derechas, es decir, conservadores o liberales, se van a alinear con una de las dos sin importar nada más. O sea, da igual que hayan estado en Gaza o que no, da igual, pero si es Gaza, toda la derecha se está alineando con la izquierda. Sí, entonces es muy curioso, porque estamos viendo, por ejemplo, estuve viendo el otro día grupos hacktivistas de Venezuela, que son antigobierno, o sea, antigobierno de Venezuela, luego son de derechas, alineándose directamente en el gobierno, en el conflicto Gaza, se están alineando directamente hacia donde van las derechas, es decir, van con Israel. Entonces dices, algo que es antibolivariano, alineado con Israel, solamente porque es derecha-izquierda. Sí. Entonces es una cosa curiosa, estamos viendo lo mismo con gente de ataques de, creo que era Indonesia, sí. Alineados con Gaza. Dice, porque están dentro de su país, dentro de la lucha política de su país, son pro-musulmanes. Entonces, los pro-musulmanes se alinean con Gaza. Luego tienes un ataque proviniendo de Indonesia que está pro-Gaza. Dices, es una cosa rarísima, ¿no? Pero ves que los polos están izquierda-derecha, entonces, allá donde caiga la ideología política izquierda-derecha, se alinean en el conflicto, aunque realmente en el mundo real no tenga mucha lógica. Dices, uno que está luchando contra el gobierno de Venezuela, ¿cómo puede alinearse con Israel? No tiene mucho sentido, ¿no? Es puramente político. Al final es un poco también la evolución de lo que estábamos viendo con la polarización de las redes sociales, con las campañas de desinformación, ¿no? Cuando hablábamos de los riesgos que mayor impactan a la economía, si vemos el último informe del Foro Económico Mundial, hablaba de que la manipulación y la desinformación estaba en número 2, traducido en lenguaje nacional, el Departamento de Seguridad Nacional aquí en España dice que el número 1 es la desinformación y el número 2 las vulnerabilidades del ciberespacio. Claramente,
si hacemos un poco más de retrospectiva, sí que veíamos esa polarización alrededor de las redes sociales, alrededor de esas campañas de desinformación, esa manipulación de los medios, de la opinión pública. La polarización al final provoca eso que tú comentas, ¿no? Que a priori causas o grupos o tendencias que no tienen nada que ver se encuentren un punto en común, y ahora han dado un paso más, o por lo menos en los informes que estáis preparando, redactando, analizando, estáis viendo que además ya no solamente es esa desinformación, esa manipulación, sino que incluso es ataques concretos, eso es lo que es el hacktivismo. Casos concretos que puedas contarnos. Yo he visto que en el blog de Trepbike, que la gente lo puede buscar, tienes capturas de donde ya estás bajando más a detalle y explicando el hacktivismo, cómo se traduce en el día a día de esos grupos y cómo eso además afecta a la sociedad, a determinados países o organizaciones. Sí, pues te cuento ahí, el modus operandi principalmente es, estos grupos se comunican, antes se comunicaban más bien por la dark web, en plan Tor y tal, para lo que quieren no es necesario. Entonces lo que están haciendo es, se traslada esa conversación a Telegram, grupos de Telegram, que es algo cifrado pero que es absolutamente público. Para nosotros es genial porque si sabes el grupo Telegram, claro, te suscribes, lo miras y ves todos los anuncios. Entonces ellos, por una parte, reclutan a gente, oye chicos, alguien que esté interesado, pues que mira, que se baje esta utilidad de dos y la apunte a tal día, a tal hora, a tal web, y entonces la tiramos. De dos, para la gente que se está acercando, delegación de servicios, es de servicio en inglés. Sabes que cuando usamos una terminología un poquito más de ciber, paro y tal, entonces DOS, Denial of Services, esas aplicaciones 2, al final son aplicaciones para hacer denegación de servicio. Eso es, para tirar una web, para dejarla inoperativa. Y por otra parte, lo que hacen es además anunciar todo lo que han hecho. Entonces te encuentras anuncios de, mirad, acabamos de entrar en la web de X, que está en contra o a favor de Israel o Gaza o lo que sea, y acabamos de sacarles toda esta información. ¡Pum! Ahí está un paquete, te lo puedes descargar. Entonces tú te encuentras paquetes pues, de XLS con un montón de datos de personas, te encuentras mapas de red enteros. Wow. Pues eso, fijaos aquí cómo tiene el gobierno del no sé qué, lo tiene puesto todo aquí distribuido en 7 localizaciones, con 4 servidores aquí, 5 allí, y están conectadas por Friend Relay. Y dices, ostras, pues esto es información seria, ¿no? Y te la encuentras, si te suscribes al grupo, pues te puedes bajar todo y enterarte de todo. Entonces ese es el modus operandi que estamos viendo. Antes era más por o foros HTML o por páginas deep web, y hoy en día es todo puramente Telegram. La deep web, para aquella gente que no lo sepa, por un lado tenemos la web visible, la que tú puedes acceder a través de un navegador comercial, todo lo que está dentro de Internet. Desde un punto de vista visible es la web que conocemos. La deep web es esa web que no es visible, que sigue utilizando las mismas infraestructuras que hay por debajo, pero que para acceder a ella hace falta unos navegadores especiales. Hablabas de Tor, otro tipo de herramientas que no son comerciales, pero que hay muchísima información en la deep web. Eso es, la deep web es muy sólida, lo que pasa es que es un poco lenta, para meterte es un poco lenta para lograr toda la información. Entonces a esta gente pues le da un poco igual eso, entonces lo pone directamente en Telegram y puedes acceder, pero de una manera muchísimo más sencilla. Telegram es un programa de mensajería instantánea, igual que WhatsApp, que es gratis, sí. Eso es estilo WhatsApp, entonces te lo bajas y te puedes suscribir a estos grupos instantáneamente. No estoy sugiriendo que la gente lo haga. No hagáis el mal, que luego viene la poli y nos lleva para adentro, que además hacen un trabajo maravilloso. Entiendo que también, pero pasa que me parece extremadamente peligroso y la gente se puede estar asustando cuando nos escucha, porque al final información confidencial que define las topologías de red de determinadas organizaciones, instituciones o países está pública para que cualquiera la pueda consumir y hacer con esa información lo que le dé la gana. Esto es extremadamente peligroso. Eso es. He puesto en el blog varios ejemplos de cosas que se pueden bajar y que puedes ver. Había ataques de denegación de servicio, de defacement, que es de reemplazar la información por otra más puramente política. Sí. Pues eso, es una propaganda puramente política. Y hackeos y pues eso. Robo de información. Datos privados públicamente accesibles. Y principalmente, a día de hoy, antes de estos conflictos de Ucrania y contra Rusia y de Gaza-Israel, pues era más un poco de todo. Hoy en día están totalmente polarizados en esos dos conflictos, entonces casi todos los ataques suceden entre esos dos conflictos. Existe también una moda en la que uno de estos grupos, decide una causa. Últimamente he visto, por ejemplo, pro los derechos de los transexuales. Entonces empiezan a atacar
con el mismo modus operandi que estamos diciendo, organizaciones que están en contra o que han hecho algo en contra de la causa de que ellos están defendiendo, ¿no? Entonces encuentras, pues estamos atacando la web de tal organización que ha hecho no sé qué en contra de los transexuales o lo que sea, ¿no? Entonces, ¡pum!, operación transexual. Sí, o a favor de los derechos de los animales. Llámalo X, sí, cualquier cosa puntual. Sí. Entonces te encuentras que tradicionalmente grupos que han ido a favor de la izquierda están apoyando este tipo de causas, pues de los transexuales, pues del entorno y tal. Que está más alineado con la ideología tradicionalmente de izquierdas, es un tema político, claro. Eso es. Entonces, pues intentan, hacen el Robin Hood, pero atacando a organizaciones. No nos olvidemos que, más allá de la política, y no vamos a entrar a discutir de política, lo que subyace es que hay ataques contra la propiedad intelectual, contra las infraestructuras de los países o las organizaciones, robo de información, que eso el Código Penal lo tiene perfectamente estipulado. Al final están bajo el amparo de una ideología política cometiendo delitos. Sí, no, estamos el uso de la tecnología, pero cometiendo delitos. Estamos hablando de una cosa ilegal que a lo mejor nos afecta a ti o a mí. El otro día, el ejemplo del que hablaba era un ministerio de Francia, y habían atacado el ministerio de Francia porque Francia había hecho una declaración, no sé si era en contra o a favor de Israel. Sí. Entonces, como no nos gusta lo que han hecho, nos metemos dentro del ministerio, sacamos un montón de datos, había datos privados de personas que podían ser tú y yo, bueno, cualquier ciudadano francés, ¿no? Sí. Entonces te ves ahí en un fuego cruzado de una cosa que ni te interesa, porque tú tenías tus datos, tienen tus datos de cualquier manera y los están sacando a la luz por un ataque que ni te va ni te viene. Cuando, por un poco aterrizar, nos quedan unos 7 minutos, sí que he visto que ha habido colaboraciones, como decíamos al principio, pues con UNICRI, que es el Departamento contra el Ciber Organizado de Naciones Unidas, Interpol, Europol. ¿Cómo estáis colaborando los investigadores en este tipo de trabajos colaborativos, ¿no? Porque al final yo siempre digo que la colaboración público-privada es fundamental. Ellos son muy buenos, especialmente los cuerpos judiciales, en la persecución del delito y luego en meter a los malotes entre rejas. ¿Cómo estáis ahí los equipos de investigadores distintos, vosotros entre él, pero también hay otros que están colaborando? ¿Cuál es un poco el modus operandi de ese tipo de colaboraciones? Pues en cuanto al cibercrimen, colaboramos con las policías. Entonces, normalmente son ellos los que nos llaman a nosotros, pues, para preguntar por, oye, ¿qué sabéis de esta IP? Desde eso tan básico hasta tenemos un caso abierto contra tal, ¿qué nos podéis decir de tal grupo? ¿Qué datos tenéis de tal grupo? Entonces nosotros somos capaces de recabar datos, pues, que o hemos conseguido nosotros en nuestro departamento de investigación o que tenemos de todas las víctimas gracias a que nuestros productos están protegiendo a mucha gente. Entonces vemos los ataques, vemos de dónde provienen, podemos ver servidores de control del malware. Entonces todos esos datos los recabamos y se los damos a ellos para que ellos continúen y mejoren sus investigaciones. Eso por un lado, por el lado del cibercrimen. Por el lado del hacktivismo es un poco diferente, ¿no? Porque ahí, pues, estamos viendo ataques más en genérico, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es recabar todos esos datos de todas esas operaciones, la operación del no sé qué, operación del no sé cuánto, operación contra Gaza, pro Israel, vemos qué grupos son los que están atacando a qué y cuál es el modus operandi, y hacemos un informe y se lo damos a ellos también, pues, para que tengan una visión genérica de qué es lo que está ocurriendo y cómo se está tratando. Ahí es mucho más difícil porque es mucho más difícil desde el punto de vista contra los criminales, ¿no? Desde el law enforcement, de las policías, porque las policías necesitan una cantidad de quejas o de víctimas, y entonces con esas víctimas ellos ya sí que lo pueden llevar a juicio. Pero claro, sin víctimas, cuando estamos hablando de un ataque de tirar en una web, pues es mucho más complicado. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Al final es inteligencia, es información muy cualificada de valor, y que al final sirve, por un lado, para identificar qué está haciendo el cibercrimen, cómo se están agrupando esos grupos, valga la redundancia, esa polarización, pero además también recuerdo que salió una noticia a principios de abril, si no recuerdo mal, donde colaboramos, o desde Trend Micro Research se colaboró también con cuerpos policiales para incorporar inteligencia para tumbar o desmantelar Lockpick. Es un caso también muy concreto, ¿no? Eso es lo que te decía, ¿no? De cuando ellos tienen una operación en concreto, que están trabajando contra un grupo en concreto, pues muchas veces nos piden datos específicos de ese grupo. ¿Qué sabéis de este grupo? ¿Cómo funcionan?
En el caso concreto de Lockbit fue un paso más allá, porque ellos se habían introducido dentro de los servidores de Lockbit y entonces tenían la nueva versión. Entonces nos pidieron analizar la nueva versión y ser capaz de crear una aplicación que descifrara para las potenciales víctimas de esa. Entonces, antes de que saliera la nueva versión de Lockbit, del ransomware, nosotros ya éramos capaces de proteger a nuestros clientes gracias a esa información que nos dieron ellos y que nosotros, por supuesto, le dimos el informe entero de cómo funcionaba y tal, antes de que saliera a la luz la nueva versión. O sea, que ellos estaban muy metidos dentro de los servidores y ahí el partnership, la colaboración público-privada fue vital, porque ellos no hubieran sido capaces de hacerlo por sí mismos y nosotros tampoco teníamos esa información sin ellos. O sea, que ahí la colaboración fue increíble. Claro, ellos tenían el código fuente o habían conseguido la última release antes de que... Eso es, antes de que saliera la release. La release, nosotros incorporamos inteligencia para analizar qué hacía ese código fuente, incluso tener patrones para luego poder... Eso es, para detectarlo antes de que saliera. Antes de que saliera, ¿no? Un poco, que es un claro ejemplo, con lo cual tenemos casos como el de Lockbit, que va un paso más allá, ¿no? Colaboramos de forma directa para conseguir incluso descifrar qué es lo que va a hacer un ransom antes de que ocurra. Otros donde intentamos ir por delante compartiendo información, ¿no? Esta IP pertenece a este grupo se mueve de esta manera, trabaja, este es el patrón, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, muchas veces nos piden información de, oye, ¿qué sabéis de esta IP? Sabemos que está asociado a un ataque, pero no sabemos el qué. Claro, si ellos han recibido quejas o víctimas que les lleva a una IP atacante, sí, entonces nosotros somos capaces de mirar en todos nuestros servidores a ver qué es lo que proviene de esa IP y qué tipo de ataques son, entonces hacemos un report para ellos y se lo damos. Claramente, al final, yo siempre lo digo, ¿no? La lucha contra el cibercrimen es una carrera de fondo, ¿no? No es un sprint. O el juego del ratón y el gato, ¿no? Al final, los ciberdelincuentes, los grupos activistas, toda la industria del cibercrimen invierten muchos recursos, mucho dinero, son además... En determinados casos, como el hacktivismo, ya no solamente hablamos de dinero, sino de un montón de afiliados que, por el mero hecho de pertenecer a una ideología, van a dedicar su tiempo y sus energías en atacar al contrario, con lo cual vemos que hay recursos ingentes de gente y de tecnología dedicados a pertrechar el mal. Totalmente, totalmente. Que sepan también, bueno, pues nosotros, los que estamos en el lado del bien, David, Raúl y un montón de invitados que han pasado por Conservas Guillén, estamos en el lado del bien, pues bueno, aunque sea preocupante y es peligroso y genere muchísima alarma, hay que ponerlo en conocimiento de la gente, porque además por detrás hay una colaboración clara y muy táctica con cuerpos policiales, tanto en la Unión Europea como a nivel internacional, para compartir esa inteligencia e intentar, pues, meter entre rejas a los criminales o por lo menos paralizar las actividades de propaganda y de los activistas para defender también a los países, porque detrás de estos ataques está la identidad, está la capacidad, la operativa de un país o una institución. Casi nos hemos quedado sin tiempo, no sé si quieres aprovechar los últimos 30 segundos para dar algún mensaje tranquilizador al respecto y que la gente pueda dormir después de escuchar esta conserva. Bueno, hay muchos ataques, pero sí es verdad que sí colaboramos con las policías, colaboramos con el FBI, colaboramos con la NCA del Reino Unido, y entonces sí que ayudamos realmente a que la gente esté un poquito más segura, yo creo. Con lo cual, además, también, por un lado, tenemos esa visibilidad, compartimos esa información con los que luego tienen que tener esa labor de meter al malo entre rejas en base a procedimientos y estamos atentos a que eso no quede en el anonimato y se comparta. Yo siempre digo, para cerrar todas las conservas o los capítulos de Conservas Guillén, que me gusta usar una frase de Martin Luther King que dice: siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Esta conserva, la de hoy, claramente va en esta línea. Nuestros compañeros de Trend Micro Research, David Sancho, uno de los investigadores senior, están constantemente en su día a día encontrando el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Siempre, siempre en cuanto se puede. David, compañero y amigo, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esta información con nosotros. A ti, un abrazo, Raúl. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant.